Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré cómo pagar lo que Él ha hecho por mí. Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré cómo pagar lo que Él ha hecho por mí. ¿Cómo pagarte, mi Señor, lo que haces tú por mí? Le das sentido a mi vida, me das razones para vivir cuando en angustia yo estoy. Bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas noches, sean cordialmente bienvenidos a un nuevo programa que lleva por nombre Discípulos Misioneros. Mi nombre es Óscar Salazar Yatas. Todos los martes de 8 a 9 ustedes estarán compartiendo con mi persona en su canal Promesa MRC, todos los martes de 8 a 9 de la noche. El programa Discípulos Misioneros. Queridos hermanos, estoy muy contento, muy feliz de poder llegar a tu corazón, de poder llegar a tu casa con palabras de fe, con palabras de esperanza, con palabras de vida. Compartirte un poco mi experiencia con el resucitado. De hecho, el nombre del programa Discípulos Misioneros se ampara en la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en Aparecida, Brasil, en mayo del 2007, en el documento conclusivo, precisamente en el número 10. Allí se nos habla de un punto importantísimo de lo cual yo me inspiro. Por ejemplo, en el numeral 10 nos habla acerca de la gran tarea que tiene la Iglesia en el mundo. Es decir, por un lado, de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios, y por otro lado, recordar a todos los fieles de ese continente que en virtud de su bautismo están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesús. Es una gran tarea y es una exhortación no solamente para la iglesia jerárquica, sino para todo bautizado, para usted y para mí. Por eso, tomo como punto de partida esta moción del Espíritu Santo que inspiró a nuestros obispos. Ellos son conscientes de esta gran tarea y de la exigencia y responsabilidad que ella implica. Por eso, hacen un llamado a todo bautizado a sumar esfuerzos en la evangelización. Naturalmente, como les decía hace rato, esta misión es de todos. Esta misión, esta tarea es de todos. Aquí nadie queda excluido. Aquí nadie queda excluido. Aquí usted no puede decir, no, es que a mí no se me convocó, es que yo no tengo los carismas, es que yo no tengo los dones. No, aquí todos tenemos carismas y dones y todos estamos llamados a esta gran tarea que es la instauración del reino de Dios. Así que te invito ya de entrada, le hago esta invitación. Entonces, esta misión es de todos. Aquí nadie queda excluido. Es decir, mis queridos hermanos, caminamos juntos, tanto jerarquía como laicado.
En virtud de nuestro bautismo, como dice el documento, estamos llamados no a sentarse, no a estar cómodos, sino a ser discípulos misioneros de Jesucristo. A ser discípulos misioneros de Jesucristo. Esta es la razón del por qué mi persona ha aceptado esta invitación de parte del Señor a través de nuestro hermano Miguel Rosario para ejecutar este programa. Sepan que lo hago con el corazón y desde el corazón. Lo hago con la suma voluntad y la mayor disponibilidad. De hecho, me encomiendo a sus oraciones. Estoy llamado a dar por gracia lo que por gracia he recibido. Desde mi condición de laico comprometido con mi fe católica, quiero compartir con ustedes mi experiencia personal con el amado. Mi experiencia con aquel que ha cambiado mi lamento en danza, como dice el Salmo 30, versículo 11. Con aquel que ha dado, da y seguirá dando su vida, generando en mí verdadero sentido y significado a mi existencia. Con aquel que en definitiva es camino, verdad y vida. Juan 14, 6. De modo que, mis hermanos, lo que hago aquí en este tiempo es precisamente compartir mi experiencia de fe. Eso, compartir mi experiencia de fe. Compartir el santo nombre de Jesús, que es el que da sentido y significado a mi existir, a mi vida de fe. Soy un loco apasionado de Jesús. Llevo en esto por varios años. Les cuento un poquito. A la edad de 17 años entré al seminario en la comunidad de los Padres Camilos en Lima, Perú, y estuve varios años. Después emigré a los Estados Unidos. No soy sacerdote, pero sí gozo del sacerdocio universal. Que en nuestro bautismo se nos recuerda que somos sacerdotes, profetas y reyes. No realizo el sacerdocio ministerial, que son de los sacerdotes, pero sí el sacerdocio universal. Ese es mi compromiso. Y por eso, desde esta cuna de amor, desde esta experiencia, quiero compartir contigo. Una vez estaba platicando con mi esposa y le decía, ¿saben qué? Si a mí me quitaran la fe, me han noqueado, me han matado. ¿Por qué? Porque mi vida pende de Dios siempre, de principio a fin. Y todo lo que hago gira alrededor de Dios. De modo que Él es el primero y también el último en mi vida. Entonces, esa experiencia quiero compartirlo contigo. Y es por eso que bien San Juan en su capítulo 14, versículo 6 lo dice. Lo ha identificado a Jesús como camino, verdad y vida. No caminos, esto está en singular, camino, un solo camino. Una sola verdad, no varias verdades. El mundo lo relativiza y cada quien tiene su verdad, pero aquí hay una sola verdad y es Jesús. Camino, verdad con mayúscula y vida. Vida. Vida en plenitud, vida en abundancia. Esto es hermoso. Esto es precioso, esto es loable. Mis hermanos, nunca dejaremos de ser discípulos del Señor, como tampoco nunca dejaremos de ser sus misioneros. De ahí la razón del título, del nombre del programa, Discípulos Misioneros. Es decir, somos discípulos, somos misioneros siempre, siempre, y nunca dejaremos de ser discípulos y nunca dejaremos de ser sus misioneros. Y les digo por qué.
En la escuela del Señor nadie sale graduado. En la escuela del Señor nadie sale graduado. ¿Por qué? Todos los días aprendemos, así de sencillo. Todos los días aprendemos. Todos los días estamos en constante y permanente aprendizaje. Todos los días estamos en constante y permanente aprendizaje. Indudablemente, para lograr eso, hay que estar dispuestos. Hay que estar dispuestos. Porque si no hay disponibilidad, entonces estamos en nada. La gracia de Dios fluye en el corazón de la persona siempre y cuando hay una predisposición, hay disponibilidad de la mente y del corazón, de nuestra voluntad a esa invitación que Jesús nos hace. Entonces, repito esto, recalco esto, todos los días aprendemos, todos los días estamos en constante y permanente aprendizaje. Para ello hay que estar dispuestos. Es decir, hay que contar con la gracia viva y eficaz de Dios. Viva y operante. Esa gracia viva y santificante y santificadora. Que no es lo mismo. Santificante y santificadora. Hay que contar con ello. Tengamos presente que lo conocido es muy poco. Es muy precario, comparado con lo desconocido, con lo que falta por conocer. Si usted se da cuenta cuando usted lee un libro, de pronto puede ser el libro número 80, número 100, no sé, pero cuando vuelve a leer otro libro, se da cuenta que su conocimiento es muy limitado, que lo que ha aprendido, que lo que sabe es totalmente pequeño comparado con lo que uno desconoce. Por eso, el discípulo está en constante aprendizaje. ¿Para qué? Para que lo que aprende, lo ha aprendido, lo va aplicando y lo va exponiendo, lo va predicando, lo va enseñando hacia los demás. Ahí está la labor de misioneros. La labor de misioneros. Entonces, nuestro conocimiento adquirido es como una gota de agua en el mar de lo desconocido, en el océano del corazón y la misericordia de Dios. Exacto. En el océano del corazón y la misericordia de Dios. Ellos, o sea, el corazón y la misericordia de Dios, son insondables e impenetrables. Son insondables e impenetrables. Ni la mente más lúcida, ni el místico más formidable puede agotar el corazón de Dios. Por eso en este canal habrá un montón de programas variados, obviamente, y nadie agotará el corazón y la misericordia de Dios, porque son insondables, porque son impenetrables. Por eso digo, ni la mente más lúcida, ni el místico más formidable puede agotar el corazón de Dios. De modo que, mis queridos hermanos, siempre seremos discípulos del Señor. Asimismo, jamás dejaremos de ser sus mensajeros. Jamás dejaremos de ser sus mensajeros, puesto que nadie que ha tenido un encuentro personal con Cristo resucitado se ha quedado paralizado, se ha quedado estéril. Recordemos algunos pasajes en la Biblia. Por ejemplo, tenemos la samaritana, tenemos la hemorroísa, tenemos Zaqueo, tenemos Mateo, tenemos San Pablo, tenemos San Pedro, pero también tenemos de principio así por muchos años lo que nuestra iglesia nos produce, que son los santos y las santas. Por ejemplo, tenemos el más reciente, Monseñor Óscar Romero, una genialidad. Tenemos San Juan Pablo II,
tenemos a San Agustín de Hipona, tenemos Santo Tomás de Aquino, tenemos San Francisco de Asís, tenemos el Santo Cura de Ars, tenemos Santa Catalina de Siena, etcétera, etcétera, etcétera. Santa Rosa de Lima, la patrona del Perú. Tenemos San Martín de Porres, qué sé yo, o sea, místicos, elegantes, gente extraordinaria, que ha sido ordinaria, pero cuando se entrega al Señor le da el extra. Extraordinarios. Qué bueno. Por eso, mis queridos hermanos, estas personas, la lista es enorme, pero le he tratado de dar esta idea simplemente. Estas personas son una de las riquezas que tenemos en nuestra Madre Iglesia. Y que tal vez vaya aquí una pequeña crítica. Y que tal vez no se les valora lo suficiente. Por eso, a usted que me está escuchando, a usted que está pendiente no de lo que yo hable, sino de lo que el Señor nos suscita, yo le invito, ¿sabe qué? A estudiar la vida de los santos para santificarse, a meditar la palabra de Dios, a hacer oración constante y continua, a meditar el Santo Rosario. Nos acercamos, la Cuaresma, ¿no? La Cuaresma. Así que valoremos lo que tenemos, la riqueza. Estas personas, uno se puede preguntar, ¿y qué hay de diferencia entre ellos y yo? Pues no, ¿sabes qué? Ellos y nosotros tenemos el espíritu del Nazareno, el espíritu de Jesús. Y si tenemos el espíritu de Jesús, entonces podemos hacer eso también. Asimismo, mis hermanos, entonces jamás dejaremos de ser sus mensajeros. Nadie que se ha encontrado con el Señor regresa a su casa como se fue inicialmente, es decir, con las manos vacías y sin compromiso. Todo encuentro concluye con un compromiso, pero un compromiso que tiene estas características, un compromiso serio, fecundo, fructífero y de por vida. Aquel que se ha encontrado con Jesús ha entrado en un pacto, ha entrado en una alianza, en un compromiso que tiene estas características. Serio, porque aquí no estamos para bromear. Segundo, fecundo, que es profundo, fecundo. Fructífero, hay que producir frutos mediante las obras de vida eterna y de por vida. No es que lo hago esta semana, no es que lo hago el otro mes o hasta el próximo año y de ahí viene la pandemia y me fui. O es que hago un staff y cuando voy de vacaciones me olvido de que soy misionero. No, este compromiso es de principio a fin, es de por vida, porque estamos marcados por Jesús, por Jesucristo. Este pacto de amor se convierte en un estilo de vida marcado por siempre y para siempre, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15. Esta alianza nos lleva a buscar, conocer y amar a Dios. Qué lindo esto. Nos lleva a buscar, conocer y amar a Dios. Y no lo digo yo, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1, en el prólogo. Yo te invito a que vayas leyendo un poquito allí. Nos lleva también a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por lo tanto herederos de su vida bienaventurada. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1. Este compromiso lo tenemos que hacer a tiempo y a destiempo, como lo dice
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Mis hermanos, los dones y carismas del Señor son armas poderosas para llevar adelante la misión evangélica, para llevar adelante el anuncio del Evangelio. Pero debemos ser conscientes de que estas armas no son para provecho propio, no son para intereses particulares, no son para enriquecernos materialmente hablando o para tenerlos bien guardados o guindados en la pared de nuestra vida. No, no es para eso. Los dones y carismas son para la construcción del reino de Dios. ¿Para qué? Para la construcción del reino de Dios. Es decir, para el servicio de la iglesia. No para servirse de la iglesia, no, sino para el servicio de la iglesia, para servir a la iglesia. Mis hermanos, los dones y carismas, estas gracias divinas, tampoco son santidad, pero sí nos llevan a ella cada día. No son santidad, pero sí nos conducen cada día a la santidad. Dios no llama a santos, pero a los que los llama, los hace santos. Allí vamos, a través de los dones y de los carismas. Nos transforma en piedras vivas, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 5 al 9. Piedras vivas en la edificación del cuerpo místico de Cristo, que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales 781 al 782. Cuerpo místico de Cristo. Dentro de ese cuerpo místico de Cristo está usted, está la jerarquía, la iglesia, pero también está usted y estoy yo, ¿no? Todos, todos. Por medio de nuestro bautismo, Dios nos ha llamado a ser sacerdotes, profetas y reyes. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 783, pero también lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia. Asimismo, yo le recomiendo ver Juan Pablo II en la carta encíclica Redentoris Hominis, sobre el Redentor del ser humano, en los numerales 18 al 21. Ahí está toda esta explicación de que nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes por nuestro bautismo. Y ese encargo es para usted y es para mí, para todo bautizado. Ante un mundo que es cada vez más sordo, apático e indiferente a Dios y ante Dios. Eso es verdad. Vivimos en un mundo que es indiferente, vivimos en un mundo que es apático ante Dios y a las cosas de Dios. En las escuelas no está el curso de religión, ahí nadie habla de Dios, pero sí hablan de droga. Prohíben llevar la Biblia, pero sí dan permiso para la legalización de la marihuana. Mis hermanos, un mundo apático, un mundo indiferente a Dios y ante Dios. A Dios lo han sacado de sus vidas, para serles honestos. Se me hace difícil pensar, y se los digo con el corazón en la mano, que en pleno siglo XXI haya una carrera bélica, se esté propulsando, se esté invadiendo, se utilicen las armas para matar personas. Eso es inverosímil. Saliendo de una pandemia nos metemos en otro problema. Significa que no hemos aprendido nada. Nada. Entonces, a pesar de la pandemia que puso en jaque nuestra fe y cegó miles de vidas humanas, esta sociedad, por no decir otra cosa,
no ha enmendado mucho, porque se siguen aprobando leyes abortivas, se sigue practicando la eutanasia, el matrimonio igualitario, la ideología de género, hay muchos divorcios, separaciones de hogares, la trata de personas, el narcotráfico, los altos consumos de alcohol y estupefacientes. Hay altos índices de mortalidad y de inmoralidad. Hay violencia desatada, hay guerras, entre otros. Mis hermanos, en una palabra, podemos decir que el hombre se ha hecho enemigo de Dios. El hombre se ha hecho enemigo de Dios, como dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Cuando bien puede ser lo contrario. Al respecto, en esta misma línea, Timoteo en su segunda carta retrata brillantemente la realidad de la sociedad de ese entonces y que también se ajusta a la nuestra. Naturalmente, los tiempos son diferentes, pero las realidades casi son las mismas. Por ejemplo, dice el texto: has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. No tendrán cariño ni sabrán perdonar. Serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Evita esa gente. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5. Mis hermanos, como describía más arriba, hablaba acerca de esto, y como este texto lo dice de manera muy brillante, muy clara, esta sociedad pues no ha cambiado mucho. De hecho, no ha cambiado casi nada. No quiero ser negativo. Apenas sale de la pandemia y ahora se está introduciendo en un ambiente bélico, un ambiente de guerra. Si bien se está a la cabeza en términos de ciencia y tecnología, aún para mí permanece en la cola y en pañales en relación con la paz, con los valores morales y con los valores cristianos. Uno puede decir, ¿y de qué sirve todo esto? Pues ahí está, casi de nada. ¿Qué se ha aprendido en esta pandemia? Pues por lo que vemos, no se ha aprendido mucho. Precisamente, mis hermanos, para tratar de filtrar la fe, compartir esta buena nueva contigo, mediante un ojo crítico, agudo, profundo, desde una experiencia teológica, pero a la vez desde una experiencia espiritual, invitarte a ti a acrecentar en la fe, a crecer en la fe, a formarte en la fe, a madurar en la fe. ¿Por qué? Porque estamos en crisis de fe. En crisis de fe. No hay muchas vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. De hecho, a los jóvenes, si tú le hablas del sacerdocio o de la vida religiosa y consagrada, del convento, de las monjitas, es lo último que piensan. Hay crisis de vocaciones. Ojalá que en cada parroquia, en los grupos juveniles, inyecten la fe e inviten a que haya candidatos, a que haya jóvenes que se consagren al Señor sus vidas. ¿Por qué? Porque eso, ¿sabes qué? Hace que tu vida tenga sentido y significado. Y te lo digo por experiencia. Por experiencia. Y yo estoy convencido de esto. A mí nadie me va a decir lo contrario.
Tengo experiencia de eso y estoy convencido de esto. Así que dicho sea de paso, padre de familia, madre de familia, invito a que te hables de Dios a tus hijos. Mándales, envíales a la iglesia, a los grupos juveniles. ¿Para qué? Para que despierte la vocación a la vida religiosa. Recuerden que sin sacerdotes no tenemos Eucaristía. No hay lo medular, no hay la exposición, no tenemos a Cristo Eucaristía. Entonces, suscitemos nuevas vocaciones. ¿Por qué? Porque les decía que esta sociedad, esta humanidad moderna, entre comillas, ¿no? Habla de ciencia y de tecnología, que está a la cabeza dirigiendo todo, sí, pero está en la cola y en pañales en términos de paz, en términos de valores cristianos y valores morales. Puedo ponerles un ejemplo. Hay gente que vende su virginidad por internet al mejor postor. ¿Por qué? Para ganar dinero, aunque sea para estudiar. Hay gente que va a las barras y gasta todos sus centavos. Después de una semana de trabajo arduo, al siguiente día no tiene nada y deja a sus hijos sin comer, aquí o en el país de origen. ¡Qué responsabilidad! Hay gente que va a los grupos de oración, pero a veces tiene un corazón torcido porque va buscando otra cosa y no buscando a Jesús. Sí. Un jalón de oreja para todos. Para todos. Entonces, volvamos a esto, ¿no? Precisamente, mis hermanos, aprovecho este canal, que es Canal Promesa MRC, que va a ser transmitido los martes de 8 a 9 de la noche. Y este espacio quiere ser, al igual que otros, quiere ser, ¿sabes qué? Ayudarnos a discernir lo bueno de lo malo. A evitar, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5 al último, que dice, evita esa clase de gente. Evite esa clase de gente. Ya no voy a volver a leer porque es un poquito amplio, ¿no? Entonces, para evitar esa clase de personas, para hacer un discernimiento, yo te invito a alimentar la fe, a custodiar nuestra fe. Y este programa se encarga de eso, inspirándome en el documento de Aparecida. Custodiar y alimentar la fe personal, la fe nuestra, pero también la fe de los hermanos, de todos ustedes que me están siguiendo, que están sintonizando, ¿no? Por eso inauguramos este programa bajo el nombre de Discípulos Misioneros. Discípulos Misioneros. A todos ustedes les pedimos que oren por mí y que yo estaré orando por ustedes. ¿Para qué? Para que yo pueda ser, ¿sabes?, un verdadero embajador de Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Que oren sin cesar, hoy más que nunca. Necesitamos oración. Yo necesito de sus oraciones y ustedes necesitan de mis oraciones. Eso es la comunidad y eso es la sinodalidad. Qué elegante esto. Esa es nuestra fe y así camina nuestra fe. En este programa, mis hermanos, vamos a tener 3 lineamientos muy específicos. Aquí habrán directrices de formación, de espiritualidad y también de testimonio, como ustedes se han podido dar cuenta. Mis hermanos, yo quiero invitarles a que oremos con el texto del Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículo 36 hasta el 43. Aparición a los apóstoles.
Estaban comentando todo esto cuando se les presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, creyeron ver un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Por qué albergan dudas en vuestra mente? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y pensad que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este contexto un poco turbulento, un poco de desorientación, que mucha gente tiene miedo a salir a su trabajo, a coger un tren, un medio de transporte público, porque hay una ola de violencia. Aparte, si bien es cierto, estamos superando esta pandemia, pero no olvidemos el registro que ha causado ello. Todavía sigue este virus. Y encima de eso, como aderezo, tenemos este clima de guerra. Esto causa zozobra. Esto causa tristeza, melancolía. Al igual que los discípulos que nos narra el Evangelio de San Lucas, ellos estaban encerrados por miedo, porque habían crucificado a su maestro y ellos no pensaban todavía en la resurrección de Jesús. Ellos decían: bueno, tenemos que estar encerrados porque vienen y nos agarran y nos pasa lo mismo. A ellos que antes les había dicho, les había llamado, les había convocado y les había dicho: yo les infundo mi espíritu para que vayan y expulsen demonios y sanen a los enfermos, ellos ahora están así, están tristes, están angustiados, están encerrados. ¿Acaso no lo pasamos nosotros esa experiencia? Nuestros hermanos en Ucrania, ¿cómo van a estar? Ponte a pensar. Están en esa misma situación. Sin embargo, mis hermanos, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él se hace presente, llega a tu casa hoy, llega a tu corazón hoy y te dice esto: la paz esté con vosotros, la paz esté contigo. La paz esté contigo, la paz esté con vosotros. Qué rico es esto. Cuando uno vive así, de asaltos, cuando uno está atormentado, qué gran gozo, mi hermano, recibir este mensaje, recibir esta palabra de parte de Jesús mismo. La paz esté contigo, hermana. La paz esté contigo, hermano. La paz esté con vosotros. Con todos nosotros esté la paz. ¿Y saben qué esto causa? Ponle atención. Sobresaltados y asustados creyeron ver un espíritu. Mis hermanos, la paz esté con vosotros. Este pensamiento, este dicho de Jesús, saca a flote el contubernio interior, esa confusión emocional y psicológica que esos apóstoles, que esas personas estaban padeciendo. Es decir,
el decir la paz esté con ustedes, ¿saben qué? Es sanadora. Echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Por eso te lo digo con ese mismo ímpetu, con esa misma fuerza del Espíritu. La paz esté contigo, no tengas miedo. La paz esté contigo. Y allí mismo Jesús les dice, pero Él les dijo, ¿por qué se turban? ¿Por qué albergan dudas en su mente? Miren, hermanos, Jesús es especial, ¿eh? Jesús nos viene a sanar. ¿Y saben cómo nos sana del miedo y del temor? Porque cuando uno está con miedo y temor no piensa, no reflexiona, no reacciona, se deja llevar por el corazón, por el instinto, por las emociones. Y Jesús viene y le dice, nos exhorta, nos invita a pensar un poco, dice, ¿por qué alberga su mente miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué se turban? ¿Por qué hay en su mente miedo? O sea, reflexionen un poco. Es como decir, ¿acaso yo no estoy aquí? ¿Acaso yo no estoy aquí? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Les dice, aquí hay una evidencia física. Miren mis manos, miren mis pies, miren mi costado. Soy yo mismo. No soy un espíritu como el que ustedes andan pensando. No, soy yo mismo. Pálpenme y pensad que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Mis hermanos, yo quiero invitarte a eso. Abre tu corazón a Jesús. Recibe la paz. La paz esté contigo. Recibe la paz de Jesús. Concluimos este programa, este espacio, con el shalom. La paz esté contigo. Deja que la paz que el Señor nos transmite invada tu corazón, invada tu alma, invada tu mente. Deja que esta paz divina pueda sanarnos de dentro hacia afuera. Aquí dice Jesús, aquí estoy yo, no tengas miedo, aquí estoy yo. Si por si acaso un poco desconfías, dice, mira, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi costado. Ven, pálpame, haz prueba de lo que yo te estoy diciendo. Pruébame, es lo que dice Jesús, pruébame, haz la prueba y verás cuán grande es Dios. Te dejo con eso. Haz prueba y verás cuán grande es Dios. La hemorroísa lo hizo. Se acercó y pensó, dijo, con solo tocar el borde del manto de Jesús yo quedaré sana. E inmediatamente se sanó. Un acto de fe. Yo te invito, mis hermanos, les invito a mis hermanos a hacer un acto de fe. ¿No? Un acto de fe. Una palabra tuya, Señor, bastará para sanarme. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los proteja. Y bienvenidos a este su programa, Discípulos Misioneros. Les habló el hermano y doctor Óscar Salazar Llanas. Cuando vengan las